¿Tú recuerdas Mundial de México 70 en Guadalajara? Un mundo muy diferente, totalmente. Un mundial muy diferente, una tecnología muy diferente, pero un fútbol de los mejores que se han visto en la historia. Tapatío es un gentilicio registrado tal cual, incluso en las primeras crónicas del siglo XVI, como Tapatío. Una confesión personal, Palencia, Luis Hernández, Campos, Pavel, Duilio, Palencia, el Cabrito, o sea, y llegamos al vestidor y yo estaba como en shock, impactado de que iban a jugar mi primera Copa del Mundo, un debut, mis papás en la tribuna, o sea... Fútbol para Todos, Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026, la Copa del Mundo. Solo por JC Medios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este podcast mundialista donde la intención junto con el señor Camberos, junto con la producción, junto con el señor Aranda es empezar a involucrarnos en todo lo que es la Copa del Mundo, Jero, no desde la parte futbolística, sino todo lo que va a vivir una ciudad como Guadalajara de cara a la Copa del Mundo. Sí, realmente, aparte de un gusto, porque los conocemos desde sus inicios como futbolista, después en su etapa ya madura de seleccionados, yo creo que todos los personajes que van a venir, entre ellos Joel, tienen ese plus como jugadores de club, de selección, pero sobre todo como personas, cómo lo vivieron, qué sintieron, cuál fue el preludio, cuál fue el previo antes de llegar a ese mundial, va a ser muy interesante. En este espacio, en este podcast, pretendemos, evidentemente la parte deportiva será muy importante, pero todo lo demás, todo lo que va a ofrecer Guadalajara ciudad o zona metropolitana, ¿no, Jero? Para ser sinceros, todo lo que es zona metropolitana de Guadalajara, todo lo que va a ofrecer de cara a la Copa del Mundo, las ventajas y desventajas, la problemática que tiene una ciudad, porque hoy día yo me pregunto, y ya hemos girado la solicitud para que alguna vez pueda estar acá el comisionado, las autoridades viales, ¿cómo le vamos a hacer el mes de junio del próximo año para movernos en la ciudad de Guadalajara con un evento que tendrá aquí a más de 2 millones de personas? Y yo agregaría, Medrano, los atractivos que el estado de por sí va a tener, porque la gente en los días en que no haya fútbol en Guadalajara va a querer ir a Tequila, al Tour. Pero por supuesto. Va a querer ir a Tapalpa, va a querer ir a Vallarta, claro. Va a querer ir a Mazamitla. Y ahí también tiene que ver toda la logística que tiene que ver con el Mundial. Y vamos a tener también, Jero, una sección muy importante con Salvador Ruiz Velasco, un historiador de la ciudad, porque hay muchas cosas, pues tú eres tapatío, yo zacatecano, pero ya tapatío por adopción, que desconocemos. Sí, claro. Muchas. Desde por qué tapatíos, el pozole, las jericayas, las tortas ahogadas. ¿Dónde se citó y por qué Guadalajara? ¿Por qué Guadalajara? Claro. ¿Cómo nacieron todos esos alimentos? De todo eso. Las tradiciones. Claro, y hoy vamos a tener, en un rato más, ya está llegando al tiburón Joel Sánchez, mundialista en Francia 98, sobre lo que significa jugar una Copa del Mundo. Vamos a la pausa y regresamos con el tema, con el Tibu. Seguimos, fútbol para todos, mundialista, y qué mejor que un tipo que sabe lo que es jugar una Copa del Mundo, señor Camberos, como nuestro Tibu Joel Sánchez, que le tocó estar en Francia 98 representando a México. ¿Cómo estás, Tibu? Bien, David, un gusto saludarlos, Jero. Les tengo un aprecio importante. Igualmente, Tibu. Al pasar de los años, un poquito más. Igualmente, Tibu. A lo mejor cuando uno era jugador era un poquito más parco, más reacio. Sí, esa es la verdad. Ahorita, de verdad que los veo con mucho aprecio. Igualmente. Un saludo para toda la gente que está pendiente, Tibu, de esta transmisión y les deseo éxito en estas transmisiones. Tibu, tu primer recuerdo de un mundial, ¿cuál fue? O sea, que tú te acuerdas en la tele, que dijeras el primer mundial que tú viste que recuerdas. No, el del 86. El de México 86, ya lo recuerdas. 13 añitos, sí. No, ya, claro. ¿A poco no te acuerdas del 82 desde España? Bueno, sí lo vi, pero no estaba tan metido, la verdad. Aparte, como no fue México. Vagamente. O sea, aparte, como no fue México, no había buen mundial. Claro. Sí me acuerdo de Pablo Rossi, puede ser, ¿no? Sí. Pero el de 86 ya. Sí, del 86 ya bueno, Maradona nos atrapó ahí, los goles del Sheriff, de Negrete, o sea, ya era otra cosa, eras local, eres anfitrión. Claro que se me viene la nostalgia y ahora nos va a tocar vivirlo nuevamente y no sé si nos va a tocar algún otro, así que hay que disfrutarlo. Tibu, cuando tú en ese de México 86
veías por la tele, ¿soñabas con decir, algún día voy a jugar un partido? Ni madre, no te pasaba ni por aquí, ni ¿no? cerca, ni cerca. De verdad te lo digo, ¿eh? A lo mejor mucha gente, no, yo lo tenía, nunca me imaginé, me rebasó. ¿Ser futbolista? Ser futbolista tampoco era yo jugaba como en el algo. barrio, en la Echeverría, en 2, 3 equipos. Para divertirte. Nada más. Jugaba hasta altas horas de la noche. En la escuela, después de la salida, me quedaba. Urbana 230, no se me olvida, allá por la 22. Pero nunca imaginé llegar a ser profesional, esa es la verdad. Era un vivir tan ajustadito, tan apretadito en presupuesto, en todo. No sobraba para nada, que no Tibu. veía más allá de la colonia, esa es la verdad. ¿Tu jefe qué te decía, Tibu? ¿Te incitaba, ahora le échales, quieres deporte o te ponte a trabajar, cabrón, como decían antes, a estudiar? A estudiar sí, Jero, a estudiar. Tenía un taller de hojalatería industrial, a chambear también. Gente de lucha, los dos, mi papá y mi mamá. Y nos dejaron esas bases, pero que me hayan incitado, que me hayan persuadido para yo decidir probar fortuna en el fútbol, la verdad que no, fue circunstancial, por medio también de Beto Tolán, que me consiguió una prueba a los 12 años, fui, me quedé, y ahí ya la vi más cerca cada vez, Sí, eso claro. ¿Cuándo perfilaste que podías ir a la Copa del Mundo? O sea, de que te empezó a llamar Bora o te empezó a llamar Manolo. ¿Cuándo perfilaste? Dije, ay, cabrón, puede ser que se abra la opción, Tibu. Buena pregunta. Ya había vivido la experiencia del infantil, Exactamente. 17, del sub-20. Exacto. Y estuve en el proceso olímpico también. Claro. Entonces ya no la veía tan lejana o ya no me impactaba tanto. Había jugado en un equipo que normalmente juegas con presión, en Chivas. Había debutado, que era uno de mis sueños, eso sí. Pero ir a un mundial yo lo veía también lejano, David. Más en la posición en la que jugaba, que era un volante muy en el promedio, muy normalito. Sí. Y el vuelco de vida en mi carrera fue cuando me cambiaron de posición el Tuca y Hugo Hernández. Exacto. Y me dijeron antes de probarme ahí que yo tenía ciertas características, que podía llegar a selección, que con un tutor como Claudio podría, o sea, yo los juzgaba de locos, esa es la verdad, pero tuvieron razón y les agradezco hasta el último día de mi vida. ¿Con quién peleabas en selección? Aparte de Claudio Duilio, ¿quiénes eran los centrales para esa convocatoria en Copa del Mundo? Duilio, Rafa apareció mucho después. Sí, Rafa apareció después. Ramírez ya estaba en el la ocaso de su salida. carrera. Ya estaba de salida. Claudio, que era el jefazo ahí, el capo. De Anda, estaba Manuel Vidrio. Gabriel, o sea, había cierta competencia, pero la verdad ya cuando me llegó el primer llamado, yo dije, ni más, ya no lo voy a soltar. De hecho, sí me quedé en deuda. Una confesión personal, que nunca lo había comentado hasta ahora que se da la cuestión con ustedes. Sí me faltó un mundial. Creo que en algo quedé a deber para jugar mi segunda Copa del Mundo, que era la de Corea. Que hubiera llegado un poquito más maduro, ya con 27 años, ya con un recorrido más sólido, digamos, con una estabilidad emocional también más importante que lo que fue la primera experiencia. Y desgraciadamente quedé fuera en la última línea. En la última lista, perdón. Tibu, ¿cómo era la convivencia? ¿Te acuerdas en aquel castillo en Francia que tuvieron como un pinche mes allá con Manolo? Aparte, eran 25, ¿no? Porque estaba metido Lara y el Tilón, ¿no? Estaba Tilón y Oteo. Y Oteo, que finalmente, que finalmente fuera, sí. quedaron fuera. ¿Cómo fue la convivencia ese mes? Pensando en quedarte, no quedarte, lo que venía de la Copa del Mundo, ¿cómo era, Tibu? Digo, tú eras un chavo, 23 años. 23 añitos, tú lo viviste también con nosotros, David. Sí, ahí estábamos. Un proceso muy golpeado, sobre todo el último tramo. Nos ganaban en todos lados, Estuvimos en Alemania. Equipos perdían, ¿te acuerdas, Tibu? En Irlanda, sí, claro, con clubes de medio pelo, Con clubes de medio pelo. Sí, de verdad, sí, o sea, claro. hubo inestabilidad. Ahí hasta sonaban algunos nombres ¿te acuerdas de bomberos. Que podían quitar a Manolo antes de la Copa del Mundo, ¿te estuvo acuerdas, nada Tibu? de quedar fuera. Es más, Tibu, dicen que por eso Manolo se los decidió llevar a Europa un mes antes para irse de acá y no vaya a ser el diablo que lo fueran a correr, ¿no? La Sí, de verdad que presión sí. mediática. Sí, que nos trataron de maravilla, Jimmy Goldsmith. Sí, no. Ahí nos llevó a puro castillo. Eran puros en castillos Italia, en Francia, ¿te acuerdas? En Irlanda, Sí. en Alemania, en España. Nos trajeron en los mejores sitios. La verdad, nosotros estábamos concentrados previo al Mundial en un castillo, no en hotel 5 estrellas ni 10 estrellas. Era un castillo hermoso, la verdad. Todo fue gracias a Jimmy Goldsmith,
que él fue pieza importante Las para relaciones. esa atención, esa área de esparcimiento, de concentración total, campo de golf que le gustaba al técnico y a algunos jugadores. ¡Uf! O sea, la verdad que fue un proceso, sí, castigado en cuestiones de resultados, pero en fortalecimiento de grupo, me parece que se vio ya en los Muy partidos. fuerte. ¿Quién era tu roomie, Tibu? Era Ramón Ramírez. Con Ramón, dijiste, no, yo de aquí me agarro, cabrón. Sí, claro. Aparte no habla. No, y aparte muy decente, No, muy un caballero, muy cabrón, muy correcto, muy sensato en sus opiniones, en su crítica. ¿Quiénes se eran los podría vagos? llamar. Campos y el Matador, ¿no? Éramos varios también, o sea, estaba Éramos Palencia, varios. Luis Hernández, el- Campos, claro. Pavel, Duilio, Palencia, el Cabrito, o sea, era No, una muy manga brava. de vagos. Y mi Cuau, ¿cómo lo sientes? Ahora tu éramos amigo, una chulada, Cuauhtémoc. somos amigos desde siempre, Sí, ¿eh? claro, yo lo sé. Mucha gente me critica, pero bueno, chica, yo no les cojo la amistad. Claro. A nadie, No, que pero no me las aparte, cojan ¿qué a mí. tiene de malo? Oye, Pues, ¿qué partido te toca iniciar, Tibu? Me toca debutar, David, contra Bélgica. Contra Bélgica. Ahí rápido. Yo llevé a mis jefes, que nunca habían salido de México, obvio. Iban en el grupo de las familias. viaje con las familias de Duilio, de Pavel, de Osvaldo, que ellos fueron los que me los cuidaron mucho. Previo al partido, dieron la alineación en el Castillo. Yo iba Me temblando, imagino. nervioso, agradecido, cagado, güey. todo. O sea, me imagino. Todos las- los sentimientos que hay. todos los tenía del yo mundo, ¿no, güey? En ese trayecto. Y llegamos al vestidor y yo estaba como en shock, impactado de que iba a jugar mi primera Copa del Mundo, un debut, mis papás en la tribuna, o sea, salimos a calentar y mis pesar papás. de todo el bagaje que traías, Claro, güey. Mis papás estaban en la fila 5, eso no se me va a olvidar nunca. ¿Los pudiste ver desde la cancha, güey? Claro que ¿Sí? los vi, en cuanto salí los ubiqué rapidito porque preguntamos dónde estaban las familias. Claro. Y mis papás veían y lloraban porque contaban, son 11, pues este cabrón va a jugar. Pues, Claro, se están o sea, calentando los No hay 11, más, claro. cabrón. Ya son... Y me decía mi papá así, y Sí, yo sí, le sí, decía que sí, sí. o sea, unos sentimientos que no los voy a Sí, explicar sí, nunca, sí. ni me los van a entender nunca. Bueno, entramos al vestidor, Luis Hernández con el pelo feo ese, Campos ahí con sus chanclas también feitas, Sí, de marca, pero de marca perfectas, de acuerdo, Ajá. de acuerdo, claro. Cuauhtémoc haciendo bromas, Ramón Ramírez serio, Aspe encabronado, o sea, veías Lo de- a Sí, sí, claro, todos los cada quien en su jugadores, mundo, tipo, ¿no? cada quien con su personalidad, pues nos fuimos al himno, mis papás llorando, yo llorando. Fue un momento que En no el voy a olvidar himno, ¿no? nunca. Qué pinche momento. Me emociono de verlo en un bar, en Sí, un claro. restaurante, en mi casa, en el Claro. estadio de aficionado. Pero vivirlo de adentro para afuera no tiene madre. Es otra cosa. Oye, Tibu, ¿cuántas veces has visto el remate al poste que no entró, güey? Ahí. ¿Sí la has visto o ya no la quieres ver? ¿Cómo chingados? No, A ver si entra, cabrón, en la repetición, ¿no? A ver si en la A ver si repetición. en la repetición la ganamos. El minuto 9, centro de Ramón empezando el Ramírez, pinche me hizo juego. poste Claudio Suárez y hubiera sido el Tú te gol de mi vida. levantaste bien, güey. Sí, aparte eran unas pinches torresotas Sí, los belgas, los de sin Bélgica. albur. Y ahí doy algunas charritas de vez en cuando también. Había un Sí, güey, sí lo Aaron comparto. Evans, un cabrón que medía Pero como 2 ahora- 2 metros medían todos. Yo digo una cosa, si desde afuera, uno como, yo en mi caso, como periodista o como aficionado, cuando estás en un estadio en la Copa del Mundo y tocan el himno nacional, No, te sientes, emocionas, cabrón, vibras, claro. ahora alguien como el Tibu, con la familia ahí, güey, tu sueño, tu primera Copa del Mundo, tu primer partido, puta, lo que se debe sentir, ¿no? No, O sea, se te viene una mira, ráfaga de vida. a eso voy. Un recuento claro. de El los cassette de tu vida, compañeros ¿no, que Tibu? quedaron. El cassette de tu vida. El cassette de tu sí, vida, güey. ahí El está. cassette de Oye, tu vida. si tú como jugador, güey, con tu uniforme, con la bandera a un lado, el escudo en la pantalla, no me lo imagino porque uno, ya sea en la zona de prensa o en la tribuna, la gente llora, la ves Pero llorando claro, alrededor güey. y qué bueno. No sé tú, güey, con todos tus compañeros, con esa ráfaga de vida, con el escudo en la pantalla de México y la letra, güey. No, se te viene todo a la mente, compañeros, entrenadores, formadores, familia, amigos, el barrio, Familia. el proceso, mis jefes ahí, o sea, no hay nada igual. ¿Ya tenías a tus hijas? No, 23 estaba años, estaba compa. soltero todavía. No, pues, ¿cómo se casan de 17, 17, 16? De 29 me casé, Jero. No, pues, cabrón, soltero tú maduro. La inteligiste. Oye, cabrón. Tibu, ¿qué decían ustedes en la banca en el partido contra Alemania, minuto 80? ¿Ya estuvo, güey? O sea, ¿ya estuvo? Sí. O sea, ¿dimensionaban eso? O decían, No, nosotros estábamos, David, dominando a Alemania. Sí, claro. Tuvimos para el 2. Tuvimos para el 2 y el 3. Sí, cierto. Pinche matador. Claro. O sea, bueno, y mira, qué bueno que dice Jero.
El Matador metió 4 goles en un mundial. claro. O sea, y nos acordamos de esa. ¿Se acuerdan de que esa? Era mucho más fácil que los otros pinches golazos que metió. Esa es la Claro. verdad. Y bueno, terminó el partido, pues abrazarnos, llorar. Ahí para la otra, dijo el Madre, o sea, estuvimos tan cerca, yo creo que pocas veces estuvimos tan cerca y dominando tanto a un rival que normalmente es candidato al título y desgraciadamente no cayó. Ellos te llegan una llegada y media y yo creo que voltearon el todos nos partido. acordamos, Medrano, de la de contra Alemania en 86, nos acordamos de la de otra vez de Alemania en 98, Pero aparte, nos acordamos de Gerardo, Brasil, aparte- pero solamente que yo recuerde contra Bulgaria en Estados Unidos y esa con 98 Porque- dominamos, Pero tuvimos aparte, y debimos de haber ve pasado. el resultado, Las otras nos oye, dominaron. el resultado qué contundente es porque, Tibu, Lara se había mandado un partido de central Sí. espectacular, ¿no? Totalmente. Se había mandado un partido Sí. espectacular en 80 minutos, güey. Espectacular lo que había hecho Lara de central. Con la altura de ese... ¿Vierjo? ¿Quién era? Vierjo. Vierjo Wood. Con la altura de ese Y cabrón. Klinsmann metió el otro. ¿Cómo compites, no? En el momento clave. Sí, la verdad Oye, que... pero Lara no entró de cambio. No jugó de central. Inició. Jugó de Lo central. cambiaron, güey. Lara jugó de Empezó central de ese contención partido. y lo cambiaron. Jugó de central ese partido Jugó y de había jugado central ese partido. 80 minutos maravillosos. Buen partido, para no exagerar. Claro. Sí. Después, ya a toro pasado, No, obviamente, con el resultado, claro. o sea, La Puente, ¿por qué inventó? Porque criticaban a Osorio, Sí, sí, que claro. el cambio, que las rotaciones, que la chingada. Y La Puente lo hizo hace Sí, veintitantos sí, claro. años, 25, 27. Quizá me lo hubiera ganado a mí, pues La Puente dice, pues yo... era central, claro, O sea, A cagar. con claro. la lógica, si pierdes con la ilógica, ahí vienen los cuestionamientos. Sí. Claro. Yo, fíjate, nunca le pregunté a La Puente, ni lo haría. ¿Por qué? Por cierto, le mando un gran abrazo. Ahí no la ha pasado muy bien. Anda últimamente. malito, Le anda mando malito. un abrazote con mucho cariño y mucha gratitud de mi parte. O sea, él me hizo ir a un mundial. ¿Cómo le voy a reclamar yo? ¿Por qué no me metiste? ¿O qué pasó? No queda. Te hizo jugar una Copa No del lo haría. Mundo, cabrón. Sí, claro. yo estoy agradecido con todos los entrenadores, pero particularmente con él, que me hizo un vuelco de vida en mi carrera. Tiro, ya con esta plática con Tibu nos queda claro, Camberos, lo que es una Copa del Mundo, güey. O sea, para que la gente dimensione lo que vamos a vivir, Tibu, lo que vamos a vivir vivencia. y lo que vamos a vivir en Guadalajara. La selección va a jugar en Guadalajara, cabrón, un partido. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Siempre la selección Amistosos. o fue a Monterrey o fue a Toluca en los mundiales anteriores. Va a ser inédito una participación Toluca en un mundial en 70, en Guadalajara. Monterrey Claro, 86. por primera vez en la historia, México va a jugar un partido mundialista Hem- en Guadalajara. Hemos jugado eliminatorias de premundiales juveniles, mundial juvenil aquí en México, pero sobre todo, yo que todos recordamos en el 3-3 aquel contra Brasil, que yo que ha sido de los grandes partidos de Pero fue México. amistoso. aquí en el Jalisco. Por eso, cabrón, Emotivo pues es lo todo, que sí, claro. es cierto, por lo que representa también Brasil aquí. Y ahora, por lo- claro. Con Romario, con Ahora el seguramente equipazo. puede ser, si México gana el primer partido de la calificación, aquí Sí. vendrá y ganará. ¿Cómo andas de boletos? ¿Ya conseguiste? ¿Ya? ¿Cómo andas, Tibu? ¿Ya viste que están accesibles los precios, ¿Qué güey? chingados voy a hacer? Pero yo voy a estar. ¿Ya viste que están accesibles los precios, no? Pues No, esas es- relaciones que hace rato que no cobraste. Ahorita es cuando, mijo, pues yo te aliviané. No, la verdad, sí, hay que estar. Pero o por sea, supuesto. si uno anda pagando fortunas para ir a Correcto, otros países, Tibu. aquí somos locales. Hay Yo que creo estar. tendríamos que tener cierta preferencia. Yo Hay- creo. Hay que ver cómo le ojalá, hacemos ojalá. con el señor Aranda de JC Medios, con Frañé, con el Gober, a ver cómo le Con movemos. pero hay señor que estar. Leanza, El señor- Face Value. Tenemos hay que entrar estar. al baile, sí. Tibu, ojalá. pues muchísimas gracias por acompañarnos. La No, verdad, por favor. sabes que el ¿Cómo se aprecio va es rapidito el tiempo? O sea, queremos hablar más, Sabes que el pero- aprecio es mutuo, cabrón, que también te queremos de mucho verdad. desde hace mucho tiempo. Les agradezco mucho y siempre, Gracias, Tibu. siempre a la orden. Cruz. Gracias, Tibu. Siempre ha sido un tipo, el Tibu primero congruente, de jugar medio Yo- más alebrestado, pero bien congruente y muy honesto, güey. ¿Y sabes qué? Llegó un momento Yo en el creo- que por su carrera, perdón, rápido, Espérame, no quería hablar. Ah. Y lo dijo. ¿Y saben qué? Ahorita no. Y yo Está creo- bien oye, respetable, güey. y yo creo- No que se te esconda. A ver, sigo en esa línea, pero me habló Osvaldo, Tibu, tal, sí, con ustedes sí. O sea, Gracias. afortunadamente tengo el privilegio de elegir con quién hablo y con quién Claro, no. Pero cabrón. he presidido de muchas Lo sé, Tibu, entrevistas. lo sé y por eso te lo valoramos. O que me inviten a trabajar también en medios, tampoco me interesa. No. Pero con ustedes, Lo si sé. me invitan Muchas gracias. mañana vengo. Lo Gracias, sé, Tibu. Fácil. lo sé y te lo valoramos, Tibu. Y yo siempre he pensado, Ger, no es espacio en este, pero que a este hombre Chivas le debe una. Por lo menos una oportunidad. Es un tipo que se ha preparado, güey. Tampoco eres un Sí la un tuvo. advenedizo, Era el güey. 10, güey. Tampoco eres un advenedizo en este. Y si otros
con menos bagaje o con menos preparación que tú tuvieron una oportunidad, me parece que es un Y hombre no se chinga a los aires, que yo le lo merece, conozco, es que le honesto. merece, que le merece. Mi Tibu, un abrazo. Tendría que llegar peleándome casi hasta Sí, con el dueño. estoy de acuerdo. Y ahí de está, entrada. claro. Y no está bien. Tibu, muchas gracias. Gracias. No, por favor, un gusto. Chava Ruiz Velasco, bienvenido, como siempre, a este segmento que tanto nos gusta, señor Camberos. Sí, la verdad es de que charlar de historia contigo, Chava, dentro y fuera de las cámaras es un placer. Pues sabes de todo, ¿eh? Hoteles, Todo. historia de Guadalajara, motel, de todo sabes, hermano. Así es. Señor Camberos, David, gracias. Siempre es un placer para platicar con ustedes. Chava, hoy queremos historia de Guadalajara, cuéntanos. Fíjate que Guadalajara es la única ciudad en el mundo que obtiene su escudo de armas antes de ser fundada. La única en el mundo. Se lo otorga a Carlos V a Nuño Beltrán de Guzmán para que funde la Guadalajara de esta zona. No la de España, no la de Colombia, la más importante que existe hoy. Exactamente. Pero el escudo ya existía, pero no existe la ciudad. Ok. Este Carlos V es muy interesante como era un joven de 13, 14 años cuando llega al poder, un chavillo, claro, cuando llega al poder, porque su mamá se determina que es Juana la Loca, es nieto de los Reyes Católicos. Ok. No hablaba castellano, porque él había estado en Alemania. De hecho, estando en Alemania, le mandan cacao para un postre y él dice, sabe muy amargo, me gustó, pónganle chocolate, pónganle azúcar y pónganle leche. Y él hace el chocolate, él crea, por eso es que hay La chocolate. mezcla de cacao con leche y azúcar, claro. Y ya como emperador se llama Carlos I. Ok. Cuando manda a Nuño Beltrán de Guzmán como premio a esta región en donde estamos actualmente pertenecía sí a la Nueva España, pero se llamó el Reino de la Nueva Galicia, era un reino dentro de la Nueva España, era independiente. Y se funda Guadalajara ya con un escudo de armas, pero se funda en 4 ocasiones. La primera es Nochistlán, lo que hoy es Zacatecas. Pues la frontera con Jalisco Claro, prácticamente y pegado acá. Ahí se fundó la primera Guadalajara. Ayahualica. Guadalajara es ahí. Exactamente. A un lado de Yahualica, claro. La guerra del Mixtón les da miedo a los españoles, se vienen a Tonalá, en Tonalá mata... Eran bravísimos ahí. Sí, bueno, pero mata, Chihuapili estaba abanderándolos y matan en una sola batalla a 5,000 tonaltecas. ¡Oh, su mecha! Llega a la Inquisición y dice, oye, ¿por qué mataste a 5,000 tonaltecas? No inventes. Bueno, no fui yo, estábamos en plena batalla y se apareció el Santo Santiago, mata indios, que ya no era Matamoros, que ya estaba acá, y él con su espada mató a los Que 5,000. Santo Santiago es el patrono de España, Sí. que vino pues a España a ayudarlos con la guerra contra los moros y todo En eso. España hay más fe al Santo Santiago Sí, claro. que a Jesús incluso. Por eso el Camino de Santiago, claro. Sí, bueno, el Camino de Santiago, aunque tiene desde el 1080 un monje Pelayo, desde entonces hasta que en el siglo XXI se hace como turístico, pero a veces se Dicen que era bravo Santiago para los chingados, ¿verdad? Que le entraba, aparte de ser santo, era bueno para la Lo que espada. pasa es que no existió. Era el imaginario. Sí. Santiago es uno de los 2 apóstoles de Jesús. Es decir, 1500 años después se aparece y ellos dicen que es el Santiago. Ellos tienen los restos de Santiago en Compostela. Oye, Chava, y entonces, ¿la segunda en Guadalajara y la tercera? No, la primera es en Nochistlán. Nochistlán. La segunda en Tonalá. Tonalá. La tercera en Tlacotán, cruzando ¿Dónde es la Tlacotán? cruzando la barranca. Ahí sigue existiendo y hay una placa. Ok. Sigue un poblado muy pequeño. ¿Por qué? Porque le decían, si cruzamos la barranca, hay un valle sagrado que se llama el Valle de Atemajac, que había que pedir permiso a los sacerdotes de la región para poder entrar. Y es el 4º intento donde se funda en el Valle de Atemajac. Y se funda alrededor de lo que es el río San Juan de Dios. Ok. Por esta conveniencia de que existía el río San Juan de Dios. Siempre cerca del agua. Y se crea el Guadalajara de allá de la calzada y de acá de la calzada. Porque Con el río. Era la división. el río era la división. Se funda solamente con 50 familias de españoles. Solamente. Y después de los ríos se hacen los oficios con los naturales de la región, para decirlo correctamente. Claro. En los libros aparece como indígenas. Pero está Analco cruzando el río San Juan de Dios. Y cruzando... Analco, donde hoy es el barrio de Analco. Sí, claro, claro. Ok. Y el otro barrio indígena es Mexicalcingo. Y ahí estaban los oficios, los peleteros, todos. Entonces ellos se sentían seguros porque era una ciudad amurallada, Guadalajara. Todos sus conventos estaban amurallados, todos. Excepto el de los jesuitas, que era único abierto, porque los jesuitas tenían la obligación de dar educación a los naturales de la región gratuita. A los indígenas. Sí, claro. Claro. Entonces, ¿cuáles eran los indígenas de esta región? Fíjate qué interesante. Coras, tecos, tepehuanes y cascanes. Ninguno de ellos existe ya. Ninguno. Nuño Beltrán de Guzmán fue tan sanguinario
como para llegar y decir, la diáspora es asesinar a todos los que orinen de pie. Solo sobrevivieron mujeres y bebés. Y a los que sobrevivieron, mujeres y bebés, los mandaron a lo que hoy es América del Sur. Entonces los franciscanos, de una manera muy astuta, traen a los huicholes que no eran originarios de esta región a estos barrios indígenas. A veces, ¿por qué se mal o se confunde a los coras con los huicholes? Bueno, el pueblo cora, como tal, es de nada más una alegoría. El huichol que estaba en esta región de ahora en Nayarit, Norte de que Jalisco. corría Ahí. hasta el norte de San Luis Potosí con todo el ritual del peyote, ese es el huirrárica. Y se confunden mucho porque se quedó la tradición del cora. Pero el pueblo cora Tepehuante, Cascán, desaparecieron por completo. Entonces se funda una Guadalajara muy interesante porque esa es la gran diferencia entre la Ciudad de México y Guadalajara. La Ciudad de México es una ciudad que fue conquistada. La ciudad de Guadalajara fue colonizada por 50 familias de españoles. Por eso es que en la Ciudad de México, incluso ya lo quitaron, le aventaban el 12 de octubre huevos a la estatua de Cristóbal Colón. En la ciudad de Guadalajara no. La ciudad de Guadalajara incluso ni siquiera volteamos a ver el Día de la Raza. Es el Día de la Virgen de Zapopan. Claro, el 12 de octubre, la día de la llegada de Virgen de Zapopan. La raza acá no existe. Sí. Ahora, una de las dos torres de la catedral se llama el Santo Santiago, la sur. ¿Por qué? Porque la evangelización en toda América fue llegar a Hierro, matar con la espada del Santo Santiago, que era imaginaria, porque este Santo Santiago Era el pretexto. era el pretexto, digo. El Santo Santiago nunca salió. Claro. ¿Sí? Se cree que llegó en una barca de piedra a España, por eso los españoles la tienen en Compostela. Pero fíjate cómo Guadalajara no era la capital de la Nueva Galicia. La capital de la Nueva Galicia era un poblado que está ahora en Nayarit, que se llama Compostela de Santiago. Sí, claro. Esa era la capital de Nueva Galicia. Esa era la primera capital. Después se funda Guadalajara y se vienen para acá. Originalmente, primero el poder gobernante y después el poder de la iglesia. Que la catedral de Guadalajara también tiene otra historia, pero la actual... De esa vamos a platicar después. Tú tranquilo, no te quieras acabar todos los No, temas, chava. Pero sí te quiero decir Ah, que una de las torres se llama Santo Santiago. Santiago. Y esta torre es... Es la sur, la que da hacia Revolución, vamos a decir. Sí, vamos a decirlo así. Pero ¿qué crees? Mide 36 centímetros menos. ¿Por qué? Porque hay un elemento que después completa para que si el Santo Santiago llegó a evangelizar la fe a Hierro, después hubo un elemento que llegó a esta región, que hemos olvidado, que mide 36 centímetros para evangelizar con la fe mariana, llamada María de la O, hoy conocida como Virgen de Zapopan. Sí, la generala. Próximamente platicaremos de eso. Señor Camberos, una de las cosas más sonadas de Guadalajara indiscutiblemente es la Glorieta Minerva. Es uno de los monumentos históricos que identifican a esta ciudad más conocidos. Inclusive hay un proyecto estatal del señor gobernador de hacer una especie de andador durante la Copa del Mundo para instagramear, para selfiear. Es decir, que todo mundo nos podamos meter a una especie de callejoncito y con la Minerva y los arcos. Porque ¿cuántos millones van a venir? Tú dices Millón que... y medio, güey. Es lo que se espera. Yo Te lo dejo en medio, te lo dejo en medio si no quieres. dejas nada, Te lo cabrón, dejo no en medio, dejas vamos a nada. ponerle en medio. Pero entonces se va a permitir, Jero, para que la gente vaya. Por cierto, Alex Ramírez nos preparó esto sobre lo que es la Glorieta Minerva. La Minerva es uno de los íconos más representativos de Guadalajara. Esta monumental escultura fue inaugurada el 15 de septiembre de 1957 durante el gobierno de Agustín Yáñez como parte de un proyecto para embellecer la ciudad y darle un símbolo de grandeza a la perla tapatía, lo cual con el tiempo se logró. La obra fue diseñada por el arquitecto Pedro Medina Guzmán y la escultura, de más de 8 metros de altura y 4 toneladas de bronce, fue realizada por el escultor Joaquín Arias. Representa a Minerva, diosa romana de la sabiduría y la guerra justa, empuñando una lanza y con un casco griego, custodiada por una fuente con 18 leones. Con el tiempo, la glorieta de la Minerva se convirtió en un punto de reunión de los tapatíos, especialmente para celebrar triunfos deportivos del Guadalajara. Aquí también se celebran eventos culturales, además de ser un punto muy importante para todos los jaliscienses. Hoy, casi 7 décadas después, la Minerva no solo es un monumento, es un emblema de identidad y orgullo de Guadalajara para el mundo. La Minerva es testigo de la historia jalisciense, que sigue en pie como guardiana de la ciudad, y durante el Mundial se podrán realizar recorridos al pie
para que todos los turistas puedan tomarse fotografías y puedan presumirla al mundo. Con Alex vamos a tener un recorrido para saber del Turístico. Parián, de los equipales. ¿Dónde iban los del campeonísimo? Sí, los famosos equipales Juan Álvarez y Mariano Bárcena. De los lugares icónicos de esta ciudad de Guadalajara, de Y los muchos barrios. que ya desaparecieron, pero los barrios ahí están. ¿Cuál será el barrio más icónico? ¿San Juan de Dios? Pues debe ser San Juan de Dios, Analco, porque ahí se fundó. Yo recuerdo, Jero, yo vivía en el rancho, yo tendría unos 5 o 6 años. Mi abuelito, que en paz descanse, mi abuelito Brígido, venía con los señores del rancho a vender cañas, naranjas, con los burros. Sí. Los cargaban de cañas, de naranjas, Y ahí lo que se daba en la región, y que venían a San Juan de Dios a venderlas y que había mesones. Decían, había, Sí, claro. yo decía, abuelito, ¿y dónde duerme? para los animales y Dice, "Hijo, para la gente. es que hay unos mesones, ¿y qué es eso? Un lugar donde el animal descansas y le dan de comer. Unos portones de madera Y grandísimos. en otra parte hay camas o catres o petates para que duerman las Te personas. voy a decir otro barrio icónico en esta ciudad, porque incluso su nombre es náhuatl, sin querer hacerle al sabio, Mexicalcingo. Mexicalcingo, donde todavía aparecen abajo unos acueductos y cuevas, donde los antiguos monjes o gente de la religión se escondían tras la llegada de cristeros o de forajidos o de la gente que llegaba aquí. Mexicalcingo es un barrio con una historia, cabrón, toda esa, pues todos los barrios de Guadalajara, y el barrio de Jesús, la Capilla, Santa Tere, que fueron de los que donde se El fundó Retiro. el Oriente, allá tu rancho. Donde digo, la famosísima, mítica histórica Colonia Independencia, donde, Sí. donde está instalado el Estadio esa es Jalisco. nueva, esa es nueva, Pero, por ejemplo, relativamente. dicen que cuando hicieron el estadio era la orilla, ¿no? La Sí. Colonia Independencia. Sí, bueno, has visto las fotos incluso en el Sí, estadio sí. cuando entrabas ahí que ni saludas, que te metes como tiene que como jefe. Ahí en las primeras fotos del estadio en construcción, el primer piso, a principios de los 60s, no se ve nada alrededor. Nada más, De hecho, se ven unas vacas pastando ahí. Y uno que otro No hay buey, nada. te Y digo uno que estaba otro sola esa zona. viejo buey. Claro. Eres arrebatado, Nada cabrón, que nomás sí. para. Bueno, de todo esto vamos a aprender ustedes y nosotros. Seguimos. Pues aquí vamos, señor Camberos, con este proyecto interesante, seductor, hablar de una Copa del Mundo en tu ciudad. A ti y a mí nos tocó vivirla en el México 86. Eran otros tiempos, Sí, claro, otra forma. otro mundo. Otro mundo en Guadalajara. Hoy día lo hemos visto. Basta ver la expectación que hay por conseguir un boleto. Recordábamos, Jero, para el México 86, lo más sencillo del mundo era comprar boletos. Hasta los bancos te los ofrecían, ¿te Lo acuerdas? que durara la fila o el turno para llegar con el gerente, que era el que los tenía el cabrón en la cajita. ¿Te ahí acuerdas? guardado. Pero ibas al banco y te decían, ¿no quiere boletos para el Mundial? Y ya te formabas con el gerente. Monedas conmemorativas, Sí, monedas conmemorativas. boletos, ¿Y te acuerdas? Ibas, el gerente, como dices tú, sacaba el De cajón. aquellos archiveros grandotes. Claro, sí, Brrr, con unas ligas y ¿cuáles quieres? Hoy día eso. No, Imposible. hombre, hay que estar rezando todos los días a ver si te llega el correo de FIFA. Sí, caray. Donde diga congratulations, congratulations. No, cabrón, Dios nos los dé de vida para ver eso. Ay, esperando el congratulations y no llega el Y no congratulations. llega, y como dijo don Teofilito, se me hace llegará. que ni llegará el cabrón. Bueno, quédese con nosotros. Cada semana estaremos presentando una edición de este podcast con todo lo que será la Copa del Mundo en México y sobre todo en Guadalajara. Nos vemos la próxima.